Estamos pues con este ciclo de conferencias que este año lo realizamos en homenaje a los 50 años del ICASE. Como le decía a la profesora Nereida, ella hoy es nuestra máxima autoridad aquí y entonces nos va a dar un saludo para luego proceder con la conferencia. Profesora Nereida. Un saludito, profesora. Buenas tardes a todos. Profesora Araceli, para mí, profesora doctora María, para mí es motivo de inmensa satisfacción y mucha alegría estar con ustedes. En el ICASE yo he aprendido muchas de las cosas que sé. Y bueno, a muchos de los que están aquí les debemos eso. Sigo siendo la misma de siempre, solamente que ahora tengo una carga mayor. De verdad, este instituto representa un orgullo para la Universidad de Panamá y bueno, con motivo de los 50 años no estaba segura que iba a venir, pero dije mejor voy si puedo y no aviso porque no estoy segura de ir. Así que bienvenidos todos, que lo disfruten. Sé que en estos 50 años se han recibido una cantidad de alegría, de triunfos, pero ha sido el esfuerzo de cada uno de ustedes. Muchas gracias. No los nombro a cada uno porque primero no me sé los nombres de todos, pero segundo no quiero olvidarme de alguien importante. Gracias por estar aquí y bueno, de parte también del doctor Flores, gracias por hacer del ICASE lo que es en estos momentos. Muchas gracias. De verdad que ser icasista es toda una mística, ¿no? Hoy vamos a tener a la doctora María Heller, que ahora la presento, con el tema Haciendo Ciencia para Aprender a Pensar. Luego, en el mes de junio, vamos a tener una propuesta para la actualización curricular de la matemática en la educación básica general a cargo de la doctora Gisca Bernier y el doctor José González, que yo creo que ustedes ya tienen la información en sus manos. Luego también en junio vamos a tener al grupo Ayudinga. Concretamente va a acompañarnos José Rodríguez, que es un grupo de jóvenes que apoya a otros jóvenes en sus deberes e investigaciones. Para mi sorpresa tienen más usuarios internacionales que nacionales. Él nos platicará de esto. Luego en el mes de julio tendremos al doctor Juan Planels, el rector de la USMA, con el tema Educación Superior No Universitaria, porque si ustedes recordarán, el doctor Planels fue director en su tiempo de INAFOR y muchos años ha estado, y creo que está en la Fundación del Trabajo. O sea, él es una autoridad en educación superior no universitaria. Luego, a fin de julio, tendremos acá en el ICASE, concretamente el jueves 25 de julio, al doctor Joaquín Gairín de la Universidad Autónoma de Barcelona, porque también gracias a CENACYT, en esa semana, el doctor Joaquín va a estar aquí en Panamá y nosotros lo vamos a pellizcar un ratito a CENACYT. Así que eso es por ahora el panorama hasta el 25 de julio. Luego en septiembre, en la semana de aniversario, vamos a tener presentación de libros, de revistas, vamos a tener una jornada sobre inteligencia artificial y la educación superior. También queremos paralelamente tener exposiciones de pintura, de fotografías históricas de los 50 años del ICASE. Le hemos pedido también a la Biblioteca Nacional que nos cooperen con una colección de autores nacionales. Es decir, que queremos tener diferentes actividades, no solo académicas, sino también culturales. Esperamos contar con el apoyo de la Vicerrectoría de Extensión para tener grupos musicales en lo que nuestro espacio soporta, porque alguien hablaba de la orquesta de cámara, pero ya eso es palabras mayores, ¿no? A menos que nos traslademos a otro recinto, pero ahí corremos el peligro de que no se nos llene el auditorio. Mejor
que sea chiquito y se llene a que sea muy grande y quede vacío, ¿no? Así que, pero lo que les quiero decir es que estamos dispuestos a tirar la casa por la ventana para celebrar los 50 años del ICASE, porque 50 años se cumple solo una vez. Entonces, con esta introducción y para que tengan presente que van a estar recibiendo invitaciones del ICASE constantemente, yo paso a presentar a la doctora María Heller, que ahora descubrí que además se llama Verónica. Me encantó tu nombre, Verónica, y por eso lo puse. Si ustedes miran el programa, allí dice María Verónica Heller. Casi todas las personas en Panamá la conocen como María Heller a secas. Bien, la doctora María Heller tiene múltiples estudios. Tiene diplomado de enseñanza de ciencias naturales de Flaxo, Argentina. Tiene un máster en Business Administration del INCAE, Costa Rica. Doctorado de la Universidad de Buenos Aires, orientación en inmunología. Tiene una residencia en bioquímica general e inmunología de la Universidad de Buenos Aires y es egresada de bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Tiene una larga trayectoria profesional en Panamá. Últimamente, desde el 2005, bastante, ¿verdad?, ha estado en CENACYT, en la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, y desde el 2018 es directora de aprendizaje y popularización de las ciencias. También, paralelamente, ha sido consultora independiente, ha realizado proyectos para el Biomuseo, para el Instituto Smithsonian, para el Ministerio de Educación, para la Fundación Casa Taller, la empresa Centauri Technologies, el Colegio Isaac Rabin, entre otros. También ha trabajado con el Smithsonian como coordinadora del laboratorio del proyecto de los grupos cooperativos para la biodiversidad. También ha trabajado en PROMET con el doctor Severino Sánchez y compañía limitada. En la USMA ha sido profesora de inmunología molecular en el nivel de maestría. En la Universidad de Buenos Aires ha trabajado como investigadora en el área de hematología e inmunología. La doctora María Heller, que el currículum es mucho más extenso, también cuenta con múltiples publicaciones científicas, numerosas presentaciones en congresos y reuniones nacionales e internacionales, sobre todo en el tema de educación. Como ustedes ven, ella es muy versátil porque es bioquímica, pero hace rato que está en el área de la educación. Un aplauso de bienvenida para la doctora María Heller. Doctora Araceli, muchas gracias por la invitación. Me encanta estar acá. A las autoridades, muchas gracias también por invitarme. A la profesora Vieca, que siempre es un espíritu que nos da vuelta ahí alrededor de los programas que hacemos en CENACYT. Y bueno, y al equipo de trabajo de CENACYT también, y al resto de la gente, muy buenas tardes. En el día de hoy les quiero contar un trabajo que venimos haciendo desde hace rato en CENACYT, con idas y venidas, ¿no? Pero bueno, que empezó hace un tiempo, bajó, subió, y ahora les voy a contar cómo estamos en este momento, que es el programa Hagamos Ciencia. Primero, y antes que nada, les quería compartir un videito, vamos a ver si esto funciona. Bueno. In today's world, I think we are in a very special moment in education. In today's world, I think we are in a very special moment in education. A moment of crisis in a way, but a moment of opportunity. For a long time in most educational settings, we have educated for the known, for the established knowledge, for the established skills, for the established routine, and for a long time that's been enough. But we face a very complicated world today. We face a world of globalization, of economic interaction. We face a world where
People need to communicate with sophistication, need to think ahead, need to plan. We face a world where the best professional opportunities require sophistication in communication, in thinking, and in collaboration. We basically face a world where the old pattern of education does not do so well. Instead of education for the known, we need something that almost sounds like a paradox. We need educating for the unknown. It means that what today's children learn needs to prepare them with great flexibility for a world and for personal lives that may go in many different directions. The big picture, there are only two fundamental questions about education: how to teach and what to teach. Now, the first question, how to teach, gets a great deal of attention from researchers, from professors, and from teachers. It's all about methodology, and it's a tremendously important question, absolutely. However, what gets neglected a little bit is what to teach. We teach more or less the same thing today that we did 10 years ago, or 20 years ago, or even 50 years ago, with a little bit of updating. The question we have to ask is, today, this topic, is it likely to play a significant role in the lives today's learners are likely to live? If you ask that question about a typical curriculum, here you might say yes, there you might say no. Take the way we study history. Often we study history as a matter of looking closely at particular events. Let's say the French Revolution, the American Revolution, the Roman civilization. It's all about those episodes. Well, those specific episodes aren't going to come up again. They're past. But if the study of history is reframed so those episodes become lenses to look at the way the contemporary world works, to look at the way the world of the future works, or to look at other slices of history, then they're much more powerful. So one has, if you like, reframed the study of a particular to function much more broadly, and therefore it becomes much more meaningful in the lives learners are likely to live. There are many features of today's world that change the opportunities of education. But for me, maybe the most important is digital technologies. They really create marvelous opportunities for a style of learning that is deeper and broader. What we want is to recognize the power of digital technologies to be educationally transformative rather than to do traditional education in a seemingly modern way. To me, this means not just that technologies provide quicker access to information, which they do, not just that technologies provide a more convenient surface for writing, which they do, but that technologies bring with them what are sometimes called virtual worlds, whole ways of interacting and being, opportunities to create, opportunities to express that simply weren't there before. There are many ideas in science that are very hard to conceptualize, but technologies can provide ways of visualizing these and ways of exploring these concepts actively that are much clearer than a set of equations on a page and much sharper than whatever visualizations one can make without technological aids. What does relativity look like when you move near relativistic speeds? This is very hard to visualize, and the equations for it are impossible. But it's quite easy to create virtual environments where one can experience relativistic effects. So the opportunities here are wonderful.
And I look forward to an era where they will be taken, those opportunities, more and more every day in the rhythm of learning in our schools. Traigo a Perkins para que acentuar la idea de que estamos educando para un mundo desconocido y tenemos que pensar cómo se educa para un mundo desconocido, ¿no? No es aprendiendo de memoria, no es recitando, es poniendo la cabeza en juego, ¿no? Perkins también habla mucho de la educación para la autonomía, como el objetivo de la educación, ¿no? ¿Para qué nos educamos? Para ser, o sea, ¿para qué una persona se educa? Para ser una persona autónoma, para ser una persona libre. Entonces, desde nosotros que estamos metidos en el cuento de la educación, y todos ustedes que también están, tenemos que pensar lo que hacemos cada día para lograr que esos niñitos se vayan transformando en seres autónomos. Y bueno, los invito, les digo, Perkins tiene una serie de videos y publicaciones y tiene muchos videos, y la verdad que me parece a mí que transmite mucha sabiduría y es una de esas personas importantes. Él trabaja en el proyecto Cero de Harvard, el de las inteligencias múltiples, todo ese proyecto que habla de la enseñanza para la comprensión. Quería contarles primero, antes de empezar en Hagamos Ciencia en especial, qué es lo que hacemos en la Dirección de Aprendizaje de CENACYT. Yo supongo que todos los que están acá saben lo que hace la CENACYT en sí misma, ¿no? La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación tiene 4 direcciones misionales, que se llaman. La dirección de I+D, que es casi como el centro de la CENACYT, que es la dirección que da fondos principalmente para investigación y desarrollo. La dirección de gestión, que es donde nos conocen por todas partes, porque es la de las becas, que también hace otras cosas, pero es la dirección que promueve las becas. La dirección de innovación empresarial, que da fondos principalmente para lograr que las empresas innoven, y también Capital Semilla. Y bueno, hay una serie de programas que van desde lograr que una idea se haga realidad hasta que vaya creciendo la empresa. Pero siempre pensando la innovación, no una empresa no innovadora, sino apoyando la innovación en Panamá, entendiendo que la innovación es una forma de generar empleo y poner el conocimiento en juego. Y la nuestra, que es la Dirección de Aprendizaje de Ciencia. La Dirección de Aprendizaje, que es la nuestra, entonces tiene como estas 3 áreas principales: el desarrollo profesional de los docentes, estimular vocaciones científicas, que lo hacemos a través de concursos, clubes de ciencia y una serie de cosas, y promover las innovaciones en el aprendizaje de la ciencia, que lo hacemos a través de proyectos de convocatorias, como el resto de la CENACYT. O sea, ponemos fondos a disposición, una vez al año hacemos un concurso y la gente aplica, y bueno, y esa es la forma que tenemos de dar fondos para que otros proyectos vayan surgiendo, ¿no? Siempre estamos dando vuelta a cómo lo podemos hacer mejor. Algunas ideas tenemos ahora para ir cambiando esa misma convocatoria. Pero ahora, bueno, nos vamos a enfocar específicamente en lo del desarrollo profesional docente. Y dentro del desarrollo profesional docente nosotros hacemos cosas en la escuela y fuera de la escuela. O sea, tenemos unos proyectos un poquito de intervención y otros que son otras cosas desde afuera, ¿no? Como por ejemplo el posgrado. Entonces, empezando por lo de desde afuera, los diplomados de enseñanza de ciencia que hacemos con la Universidad de Panamá y con la Universidad de Chiriquí principalmente, donde hacemos un curso como más o menos de 6 meses, 5, 6, medio año, digamos, para llevarle a los maestros que no necesariamente están dentro del programa de enseñanza de ciencia, sino los que están por ahí y están interesados, otras estrategias para enseñar ciencia y matemáticas. Este año, el año pasado lo hicimos por primera vez en Darién, no habíamos ido nunca a Darién, y ahora vamos a hacer un diplomado de enseñanza de matemática en Darién. Y bueno, y este año también vamos a trabajar en Chiriquí con un diplomado de enseñanza de ciencias. Y después hacemos posgrados de didáctica de la ciencia y la matemática. Muchas veces lo hemos hecho con la Universidad Autónoma de Barcelona. De hecho, uno que vamos a empezar ahora de matemáticas es con la Autónoma, y por eso el profesor Gairí viene el mes de julio. También hemos hecho diplomados para directores. Estamos ahora también con la Universidad de Panamá haciendo un posgrado de química para los profesores de química del Ministerio de Educación. Tenemos 2 generaciones, 2 grupos de 30 profesores de química, que es nuestra manera también de, como los químicos se gradúan de químicos, pero no necesariamente de profesores de química, entonces estamos así sacudiendo un poco para que mejoren su forma de enseñar química, y ojalá podamos enamorar a los estudiantes.
no sé, meterse en carreras de química o por lo menos que entiendan que es más emocionante de lo que ellos pensaban antes. También hemos hecho, y posiblemente sigamos haciendo, cursos ustedes vieron que Panamá Bilingüe enseña Science, ciencias en inglés. Así que nosotros decidimos hacer 2 cursos para formar a los profesores de Science del Ministerio de Educación. 50 un año y 50 el otro. Y bueno, y tenemos planeado para el año que viene abrir un concurso para que las universidades apliquen para dar ese curso de enseñanza de ciencias en inglés, con alguna serie de condiciones, ¿no? Y también, ahí donde dice CAF, estamos trabajando con profesores de física en comunidades de aprendizaje de física, que también queremos lo que queremos que los profes, en todo el país, tenemos grupitos por todos lados, que los profes piensen su clase, la analicen, piensen cómo le dan la vuelta para hacerla mejor, y bueno, y de vez en cuando hacemos talleres para sacudirlos también un poquito, lavarles la cabeza, ponerlos a pensar y seguir. En eso venimos trabajando desde el año pasado, y también hacemos diversos talleres. En matemática tenemos un proyecto nuevo, chiquitito, que estamos empezando, que es bonito y a mí me tiene así bastante enamorada, porque se ve, es kinder y primero, y bueno, es lindo trabajar con los chiquititos y bueno, yo sé que otro día se va a hablar de lo de la matemática, pero le digo que este proyecto es especialmente bonito, por lo menos para mí, porque todos los que venimos escuchando que la matemática sirve para resolver problemas, sirve, y uno lo ha escuchado 500 millones de veces, pero después cuando se dan las clases, uno está muy claro cómo se está enseñando y cómo eso que se aprende en la escuela sirve para resolver cuál problema, o sea, ¿con qué problema? Entonces está como desconectado. Yo te enseño unas cosas en la escuela y en la universidad y después tú con eso vamos a ver si resuelves el problema. Entonces en este proyecto empieza de entrada a los niños a plantearle lo que están aprendiendo alrededor de un problema. Todo lo que van haciendo se vuelve a pensar el problema, así que es bastante interesante la forma. No es que no sigan aprendiendo cosas con material concreto y aprenden a sumar, a restar todo, pero a eso lo usan para algo y no para resolver una operación matemática, sino un problema de verdad complejo que usa muchas operaciones matemáticas. Tienen que poner de chiquititos la cabeza. Así que me parece que si uno se educa así durante un largo, no sé, toda la primaria, yo me imagino que saldrá ahí siendo wow. Por eso, a pesar de toda la carga que tenemos, dije, bueno, vamos a empezar a hacer 4 escuelitas. Y bueno, y el otro proyecto, que es el de enseñanza de ciencias, que es Le Hagamos Ciencia, que es del que les voy a hablar. ¿Y por qué empezó, o cuáles son parte de los fundamentos de meternos en estos cuentos de la enseñanza de la ciencia? ¿Por qué se nos ocurre a nosotros que no se está haciendo bien, ¿no? Hace unos años hicimos un estudio de 66 maestros de 41 escuelas de 9 provincias, de primero a quinto grado. Filmamos clases de esos maestros y analizamos las clases utilizando una pauta de observación de clase. Y las clases tenían, bueno, uno puede ver diferentes cosas que se veían con esa pauta: la organización, el proceso de enseñanza-aprendizaje, el clima de aula, el lenguaje, el conocimiento del maestro, la capacidad del maestro de hacer preguntas y repreguntar, si el maestro hacía o no preguntas abiertas o todas las preguntas eran cerradas y se acababa el cuento ahí, si había algo de experimentación. Eso lo hicimos no en escuelas de Hagamos Ciencia, sino en escuelas de Panamá. Hablamos con los gremios para ver si nos permitían, si no se molestaban, si hacían... O sea, de hecho no lo hemos publicado, pero nos servía a nosotros como una manera de decir, hey, esto es lo que sucede, tenemos que lograr que suceda otra cosa. La siguiente. Y entonces, las clases se dividían en niveles, de 1 a 4. Y bueno, esos son los resultados. Casi todos los maestros estaban en el nivel 1. Había muy pocos maestros, había un solo maestro en nivel 4, que era el máximo nivel, que el maestro preguntaba, y el resto de los maestros, básicamente las clases no se cerraban, no había preguntas, no había por supuesto ningún trabajo experimental, así que esas fueron parte de las cosas que nos llevaron a pensar que había cosas que había que cambiar. Y la siguiente. También otra, aparte de todo esto, hace unos años, en un estudio que yo hice una encuesta a 100 estudiantes de El Chorrillo, básicamente Santana, desde cuarto a séptimo grado. Y a todos los estudiantes les pregunté a ellos qué hacían en las clases de ciencia. ¿Qué tal? ¿Cómo se da tu clase? ¿Tú qué haces? ¿Qué pasa en la clase de ciencia?
y excepto 2 de 100, que uno me dijo que había hecho algo de circuitos eléctricos una vez, no es que así siempre, sino que una vez él se acordaba haber hecho algo de circuitos eléctricos con su maestro, la lamparita se prendió, y eso venía del programa Gamociencia que nosotros teníamos en Senacid, porque ninguna otra lamparita que había llegado a una escuela. Y otro niño que también dijo que había hecho una ecocolumna, que también era el mismo programa de enseñanza de ciencia que nosotros habíamos hecho, que usábamos una ecocolumna, que le poníamos plantas, le poníamos cloro, hipoclorito para ver el efecto de los ácidos en las plantas. El resto todo eran cuestionarios. O sea, ¿qué haces en la clase de ciencia? El maestro me da un cuestionario y contesto. Si hay algo menos emocionante en la vida que agarrar un libro clásico de Susaeta Santillana o lo que sea, tener un cuestionario y empezar a buscar, o sea, de esa forma no vamos a lograr como despertar el interés por estudiar ciencia, ni tampoco ninguna habilidad de pensamiento superior, ¿no? Bueno, así que tomando un poquito de la historia, este programa de enseñanza de ciencia nosotros lo empezamos en Senacid en el 2006 con el doctor Julio Escobar, y bueno, con el Ministerio de Educación, bueno, ¿cómo hacemos para transformar la enseñanza de la ciencia? Revisamos lo que estaba pasando en el mundo, vimos qué es lo que hacían otros países y encontramos que la enseñanza de ciencia por indagación parecía un movimiento fuerte que además era propuesto por las academias de ciencias de los distintos países del mundo, y empezamos entonces con la idea de enseñar ciencia por indagación. Las primeras capacitaciones que hicimos con los maestros directamente nos quedó claro que necesitábamos un cuerpo que nos ayudara bastante, porque no iba a ser con una capacitación de verano que íbamos a lograr algún impacto. Lo teníamos al doctor Juan Bosco de ministro en ese momento también. Así que decidimos formar, por supuesto que en conjunto con el Ministerio de Educación, a un grupo de profesores de ciencia de secundaria a través de un posgrado de un año de duración, para que ellos fueran mentores de otros, de los maestros, ¿no? Entonces en ese año de formación ellos tenían que formarse en ciencia, se suponía que ya sabían, así que había que formarlos en el resto de las cosas, en coaching, en manejo. Era un posgrado tiempo completo, de la mañana a la noche, una escuelita, encerrados todo el día, y recibiendo diferentes tipos de formación, evaluación formativa, una serie de cosas. Bueno, y este es parte del grupo que inició el proyecto. Estas son más de una generación, ¿no? Porque nos llevó un rato formar este grupo de gente. Con esta gente trabajamos entonces del 2006 hasta el 2009, que cambió el gobierno y el proyecto decidieron cerrarlo. Así retomamos en el 2014, 2015, pensando, bueno, ¿cómo podemos hacer para darle vida a un proyecto de enseñanza de ciencia por indagación en las escuelas? Y la primera cosa que hicimos, y es bueno decirlo para que no para estar claro que las cosas no son tan fáciles como a veces parecen, partiendo de la base de que todos los maestros habían pasado por entre pares y que todo el mundo tenía una computadora y que todo el mundo sabía manejar y que había internet en todas las escuelas, porque eso era lo que hay, internet en todas las escuelas. Pensamos, bueno, vamos a armar un programa que tenga una parte presencial y una parte virtual, y armemos un programa de desarrollo profesional que considere algo de virtualidad, y armamos una serie de cursos que tenían un componente presencial donde íbamos a visitar a los maestros y los realimentábamos y tratábamos de mejorar su práctica, y un componente virtual donde nosotros suponíamos que iban a suceder cosas que les digo que no sucedieron. Fue como una ilusión que tuvimos de una realidad, o lo que sucedía, por ejemplo, no era tan rico como nosotros lo esperábamos, ¿no? En los foros, por ejemplo, nosotros hacíamos preguntas en el foro para que hubiera una discusión interesante, y no había discusiones interesantes. Los maestros no discutían nada interesante. O sea, los intercambios no eran demasiado ricos, por decir que no eran casi inexistentes. Había como que forzar, y nadie, por más que le dijéramos, bueno, ahora alguien pone una clase y el resto la realimenta, o el resto hace un comentario, nadie hacía comentarios. Así que esa idea de la virtualidad, por lo menos en el 2014, no estábamos maduros. En el 2015, todavía no. Así que ese primer inicio, también lo pensamos así porque de esa manera no íbamos a necesitar tantos mentores como habíamos usado antes. Pensábamos, bueno, si no tenemos que ir tanto a las escuelas a realimentar, ya no vamos a necesitar tantos mentores. Después de pasar por esa situación, vimos que eso no era tan fácil y decidimos armar un programa que sí tuviera más mentores. O sea, que los mentores fueran a la escuela, no que se comunicaran por internet ni por WhatsApp, sino que
fueron a la escuela y después les cuento un poco qué es lo que hacen. Y basamos el proyecto este que estamos haciendo en básicamente estas premisas, ¿no? De lo que se sabe de los buenos proyectos o los buenos modelos para enseñar. Primero hay que tener buenos materiales, o sea, uno tiene que tener un buen libro, un buen material. Uno no puede pretender que suceda una buena clase si no tiene un buen material. Después que los maestros tienen que tener algún tiempo para planificar las clases. O sea que le teníamos que pedir a las escuelas que hubiera un espacio y un tiempo para que los maestros planifiquen las clases. Teníamos que lograr que los maestros aprendan de su práctica, porque eso es lo que dice la literatura, de que hace que uno mejore, que uno aprenda de su propia práctica, no solamente de la de los otros, sino de la de uno. Y lo puse rodeado con amarillito, que haya un ambiente que valore el aprendizaje, que haya apoyo institucional a los procesos de aprendizaje, porque esas cosas parecen fáciles, pero les digo que cuestan muchísimo, ¿no? O sea, cuando uno ve la cantidad de días que no se da en clase, se da cuenta que lo de valorar el aprendizaje en la escuela, o sea, el aprendizaje está un poco subvaluado. No nos damos cuenta de todas las cosas que hacen que no logremos aprender bien, o sea, que no logremos enseñar. Así que por eso lo rodeamos con amarillo, ¿no? El ambiente que valore el aprendizaje es importante, y un apoyo institucional también es importante. O sea, desde el director también tiene que haber un mensaje de que la educación es lo más importante que sucede en la escuela. Ese era nuestro plan, y bueno, y para eso desarrollamos una serie de materiales que ustedes los pueden ver, no sé si se ven mucho ahí, pero básicamente hicimos un módulo por trimestre. Cada uno de esos módulos tiene más o menos 5 lecciones y son de temas que usualmente se dan en los trimestres para ayudar a que el maestro, bueno, tenga un material mejor diseñado y pueda dar su clase, ¿no? Y bueno, decidimos entonces trabajar con los maestros porque, como todos y ustedes principalmente saben, el maestro es la clave para lograr una mejora en la educación. Sí, además, después de la familia, digamos, el maestro es lo más importante en este proceso de mejorar la calidad educativa. Además que una buena enseñanza de ciencia ayuda a promover las habilidades del siglo XXI, de las que se hablan por todos lados, y que un buen desarrollo profesional, un desarrollo profesional docente de alta calidad también tiene impacto. Entonces esa era parte de las premisas que teníamos, ¿no? Y el planteo que nosotros hacemos es básicamente este ciclo de intervención, ¿no? Que lo podemos empezar por preparación de la clase. Entonces, tenemos este ciclo donde el maestro tiene que prepararse para su clase y el facilitador, con el que contamos también tiene que prepararse para su clase. Después ellos se reúnen y esperamos que sea en equipo, a veces sucede y a veces no, y revisan la clase. ¿Qué vas a hacer? ¿Estás claro en el objetivo? ¿No? ¿Cómo lo vas a hacer? Esa es la parte donde están las 3 personitas ahí. Entonces hay un facilitador que ayuda a ese maestro, y ojalá a los maestros por nivel del mismo grado, a mejorar su clase. Después de la clase, el facilitador es un observador, aunque puede también participar, no necesariamente tiene que estar quieto en una esquina, de esa clase, y toma nota, y después reflexionan para tratar de, bueno, qué salió bien, qué salió mal, cómo lo mejoramos, ¿no? Ese es como nuestro ciclo ideal. Y se establecen metas para un desarrollo profesional de los maestros. Este es un ciclo que es nuestro ciclo básico con el que nosotros trabajamos, ¿no? Yo les había contado al inicio que anteriormente habíamos contado con un grupo de facilitadores, profesores de ciencia. Parte de las tensiones que generaba este proyecto es que en el Ministerio de Educación, como ustedes bien saben, no hay muchos profesores de ciencia. Entonces los profesores de ciencia era difícil poderlos reemplazar en la escuela, y el MEDUCA le causaba cierto estrés la falta, o sea, lo que le costaba reemplazar a los profesores de ciencia que se incorporaban a este proyecto, ¿no? Entonces ahora, para disminuir esa tensión, decidimos tomar algunos profesores de ciencia, pero unos poquitos, y tomar principalmente maestros. Entonces hicimos un proceso de selección en el 2016 de un grupo de maestros de distintas regiones de Panamá, y lo formamos también durante un año con un esquema similar al que habíamos usado para los profesores, para que sean los facilitadores. Así que ahora tenemos en cada una de las regiones un grupo de facilitadores en Chiriquí formado por 2 profesores de ciencias, más un grupo de maestros, lo mismo en Veraguas, lo mismo en Coclé,
No, Cocle no, lo mismo en Herrera, Los Santos y Herrera, lo mismo en Panamá Oeste y lo mismo acá en Panamá Centro, en San Miguelito, que es donde trabajamos, ¿no? Y en todos tratamos de repetir este esquema. Y las clases que nosotros proponemos son clases más activas, donde la pregunta sea el motor de la clase, ¿no? Entonces trabajamos durante, no sé, una unidad que tiene cinco clases alrededor de algunas preguntas, ¿no? Y las preguntas, no sé, pueden ser diversas. Trabajamos el sistema circulatorio, trabajamos qué le pasa a la comida cuando uno se la mete en la boca y qué pasa con el alimento cuando pasa por el sistema digestivo. Entonces los chicos investigan un poco qué es lo que pasa, qué es lo que sienten, y después buscan información, y después, bueno, y así van construyendo todo ese proceso de la digestión, qué pasa cuando los alimentos llegan al intestino y ahí a dónde se va, si queda ahí, va, a dónde viene, bueno, y van integrando también los distintos sistemas. Pero siempre hay preguntas y siempre hay algunos trabajos y información que ellos van tomando para analizar. Así que nuestras clases se ven un poco así como se ven en esa foto, ¿no? Gente que está haciendo cosas. Y también tenemos roles en estas clases de enseñanza de ciencia. Entonces los trabajos son a veces individuales y a veces en equipo, y los equipos tienden a ser de 4, a pesar de que hay algunos que son de 5, no sé, pero la idea es que sean de 4, ¿no? Porque si son multitudes también algunos no hacen nada, así que la idea es que son de 4 y se va mezclando en esas clases tiempo de trabajo individual y tiempo de trabajo en equipo. Y los equipos en general se mantienen durante todo el desarrollo de la unidad. Y cada uno tiene algún rol. Uno tiene el rol de buscar los materiales, uno tiene el rol de contarle al resto lo que están haciendo, cada uno de los niños tiene un rol y ese rol va cambiando. También tenemos otras normas, digamos, de trabajo. Por ejemplo, todas nuestras clases inician, o todo el año escolar inicia, supuestamente con unas normas de convivencia, porque parte de las cosas de las que nos hemos ido dando cuenta con el tiempo es que los maestros también necesitan rutinas de manejo de aula, ¿no? No solamente de la enseñanza de la ciencia, sino del manejo del aula en sí. Así que también trabajamos bastante en esa parte. Estamos trabajando ahora en 54 escuelas de diferentes regiones, como ven ahí estrellitas, en diferentes lugares. Los que están abajo vestidos de colorcitos celestes y blancos son el grupo de facilitadores que tenemos ahora. Estas básicamente las materias básicas que tiene este proceso de formación de esos facilitadores, que es, bueno, indagación y ciencia, y diferentes teorías de aprendizaje para que ellos repasen y vean cómo esas teorías de aprendizaje se integran con la enseñanza de ciencia. Evaluación de los aprendizajes y para el aprendizaje, con un énfasis bastante importante en la evaluación formativa, no la evaluación como proceso final, sino como la uso para aprender, una evaluación que ayuda a aprender. Bueno, desarrollo profesional docente, porque, bueno, ayudar al otro es una cosa también en la que hacemos bastante hincapié. ¿Cómo soy el coach del otro? ¿Cómo le digo? ¿Cómo lo ayudo al otro a que mejore? Y parte de todo esto también, como les decía al inicio, una parte importante es el desarrollo de los materiales. Desde nuestra experiencia anterior hasta ahora, nosotros sentimos que una cosa que pasaba es que nosotros le proponemos a los maestros que hagan un trabajo por indagación, que hagan un trabajo diferente, donde los niños hacen un proyecto de investigación, donde toman información, pero el currículum no necesariamente dice lo mismo en las primeras hojas, ¿no? Dice lo mismo al inicio, pero todo el programa en sí no promueve ese tipo de actividades ni ese tipo de pensamiento. Entonces apenas nosotros nos vamos del salón de clase, el maestro vuelve a su libro y a su cuestionario, ¿no? Entonces queríamos, bueno, algo tenemos que hacer que sacuda un poco esto, porque si no, no nos vamos a mover nunca de acá. Apenas nos vamos de la escuela, todo vuelve a la normalidad, no. Así que ese es como nuestro principal desafío. ¿Cómo hacemos para sacudir tanto y cómo hacemos para que los maestros tomen conciencia de manera que cuando nos vayamos algo quede? Entonces, bueno, una de las cosas que hicimos fue trabajar con el Ministerio de Educación en los derechos fundamentales de aprendizaje que se hicieron entre el 2016 y el 2017 en matemáticas, ciencias y español. Nosotros trabajamos principalmente, obviamente, en el de ciencias. En estos derechos de aprendizaje lo que se busca o lo que se extrajo y como se reconstruyó son como trayectorias de aprendizaje para que el niño cuando esté en sexto año llegue acá, cuando esté en primero va a andar por acá y después en segundo, o sea, armar como trayectorias de aprendizaje, no solamente de la parte como de los contenidos, sino también de las habilidades científicas de los niños que se pretende de un niño de primer grado, que se pretende de un niño en sexto grado y cómo ese camino se va construyendo.
Seguro que este material necesita 1000 revisiones, ¿no? Pero la verdad que fue un ensayo importante y a nosotros nos sirve y creemos que a los maestros les gusta, porque cuando trabajamos los diplomados y les mostramos, los maestros sienten como, acá está más claro, o sea, lo sienten, al programa lo sienten como demasiado, ¿no? En vez a los derechos de aprendizaje les es más fácil integrar las distintas materias, es más fácil armar el camino. Así que ese fue como un esfuerzo curricular, digamos, que hicimos para, que junto con Meduca, no es que lo hicimos nosotros, pero nosotros empujamos un poco para que el camino fuera para el lado que a nosotros nos parecía más adecuado. Y bueno, quedaron estos derechos fundamentales que esperemos que se sigan editando en todo caso y se sigan mejorando, ¿no? Y a partir de estos derechos fundamentales de aprendizaje, que además de tener estas trayectorias, hay unas fichas que proponen, bueno, esto es lo que esperamos que el estudiante sepa, estas serían las evidencias de que el estudiante aprendió eso, y estas serían las actividades más o menos que usted pudiera hacer. Pueden hacer otras, pero unas sugerencias para los maestros. También hicimos otro trabajo que fue bien interesante para nosotros, que fue diseñar materiales junto con los maestros. Entonces, en cada una de las regiones le propusimos a un grupo de facilitadores, a un subgrupo de facilitadores, de estos que tenemos, que son 10 en Chiriquí, en cada región, que detectara a un grupo de maestros que quisiera trabajar en desarrollo de materiales. Y entonces, en cada región, los chiricanos trabajaron en máquinas simples, y ese trabajo fue bien interesante, porque no solamente trabajaron los maestros, los niños, se filmaron las clases, se diseñaron las clases y después se discutía con los niños, ¿te gustó o no te gustó? ¿Te pareció? O sea, que hubo focus group con los niños, o sea, muchísimas cosas súper interesantes pasaron en ese proceso de diseñar estas guías, que también son 5 clases de cada uno de los temas estos que ustedes están viendo ahí. Y que son temas que en nuestro currículum están más abandonados todavía, porque son los de ciencia, física, química, que la biología es lo que más hay en el currículum de primaria, porque parece que lo hicieron biólogos al currículum. Hay mucha, o porque quizás porque estamos en este ambiente tropical, hay muchas plantas, entonces bueno, biología hay mucho, pero cuando usted va viendo el resto se va como diluyendo. Entonces, como esto está un poquito más ausente, decidimos darle un poco de presencia. Pero les digo, lo que quiero destacar es que en este proyecto de enseñanza de ciencias también pasan estas cosas, ¿no? Pasa de repente que estamos haciendo un diplomado para formar otra gente, y los facilitadores ayudan en ese proceso. Entonces no es solamente a las escuelas que impactamos, sino una posibilidad de abrir como un camino e impactar a un poco más de gente. En este caso, por ejemplo, el desarrollo de estos materiales, no solamente los que diseñaron, sino el diseño con el mismo maestro que decía, no, esta clase no me gustó, se quedaban hasta las 6 de la tarde cambiando cosas, armando los imanes, las poleas, para el día siguiente se filmaron las clases, se miraron, se cambiaron y así, idas y venidas, ¿no? Hasta terminar con estos módulos listos, que ya por suerte están listos, faltan algunos detalles de diseño, pero fue un trabajo interesante y enriquecedor, me parece, para todo el equipo. Y por supuesto siempre trabajamos con los directores de las escuelas, que también son clave en este proceso, así que durante los 2 últimos años trabajamos con la ayuda de PROED, y considerando, que no sé si conocen a PROED, pero es una fundación que trabaja por la educación en Panamá, así que le pedimos que ellos nos ayuden y nos armen un programa enfocado como ayudar a los directores a ser mejores gerentes de alguna forma. Y bienvenidas. Y ellas son 2 facilitadoras del programa de enseñanza de ciencias, por cierto. Así que bueno, la gente de PROED nos ayudó a organizar estas capacitaciones, 3 capacitaciones al año, donde no solamente se tratan como temas de gerencia, sino que también le contamos a los directores qué nos está pasando con los maestros, cómo podemos mejorar, y hacemos un poquito de contacto nosotros con ellos, ¿no? Con los directores de las escuelas. Y siempre, durante los 2 últimos años, por lo menos lo haremos de vuelta este año, usamos el PINCE como una bandera, ¿no? El PINCE, quizá posiblemente lo conozcan ustedes, pero el proyecto para... Bueno, básicamente sirve para la calidad, para medir la calidad de la escuela. Es el programa que tiene el Ministerio de Educación para que la escuela se evalúe, tiene 50 estándares y la escuela tiene diferentes áreas que tiene que evaluar. Y a nosotros nos interesa lo pedagógico, pero también nos interesa que las escuelas no sientan que unos van para acá, otros van para allá, otros van para allá, o sea que al final no se sabe ni para dónde ir porque uno viene con un librito, el otro con otro,
Entonces nos pareció bien importante que si Meduca está haciendo eso, nosotros apalancáramos ese proceso, que si ese proceso es bueno, tenemos que ir para un solo lado, porque si no, la escuela se enloquece y no podemos avanzar, un pasito para adelante, dos para atrás. Entonces, pusimos el PINCE así como en el centro de las capacitaciones y los hacíamos hacer muchas actividades que los ayudan a repensar y a valorar el PINCE y bueno, y en general todos valoraron el proceso de evaluar su escuela, de analizar su escuela y de ver qué cosas se pueden hacer. Este es un mapa conceptual que yo hice del PINCE como para entender, porque la primera vez que lo leí fue como, ¿qué? Tiene muchas áreas, muchas cosas, y de todas estas nosotros básicamente nos enfocamos en la parte más pedagógica, ¿no? Pedagógica y acá. Evaluación, currículum, pero tiene muchas áreas. Y bueno, y para trabajar con los maestros, que vuelvo a contar un poco lo que hacemos, porque voy mezclando una cosa con la otra y quizás para mí es familiar, pero quizás para ustedes no. Lo que nosotros tenemos entonces, unos módulos, tenemos unos facilitadores, como las chicas, que ayudan a los maestros a preparar su clase, o el maestro se prepara solo y ellas básicamente le dan seguimiento, y tenemos para cada maestro un programa de desarrollo profesional. O sea, vemos al maestro, vemos qué necesita, cómo lo ayudamos, tenemos una pauta de observación de clase que nos sirve para ver dónde tenemos que hacer hincapié. Así que utilizando la pauta y lo que vemos, ¿no? Se arma un programa de desarrollo profesional de los maestros. Tenemos, desde el año pasado, por ejemplo, tenemos subidos a un sitio web donde la gente, cuando hace las observaciones, sube las observaciones, más de 2.900 observaciones de clase, ¿no? De clase que son completas. De esas 2.900 observaciones de clase, observamos dos cosas, observamos la parte del clima de aula y observamos algo de ciencia, la parte más enfocada en la enseñanza de la ciencia. Nos importa el clima de aula porque si los niños corren para acá, corren para allá, no pasa nada, o sea, ni siquiera podemos empezar con la ciencia, primero tenemos que lograr que el salón más o menos funcione, ¿no? Y además porque también es una forma más fácil de decirle algo bueno al maestro. Bastante difícil es, si uno se va a reunir con el maestro, mire, usted las preguntas todavía no, los niños no sacan conclusiones, está todo mal porque la ciencia es más difícil de llegar, pero por lo menos podemos ver si el maestro tiene buen trato con los estudiantes. Entonces medimos esas cosas, ¿el maestro tiene buen trato con los estudiantes? Y bueno, que vemos, el 95% de los maestros tienen buen trato, no gritan en el salón. Que si los niños tienen buen trato entre sí, bueno, 91% de las clases que observamos había un buen trato entre los niños entre los niños entre sí. No sé, si el maestro, por ejemplo, si el docente recorre el aula, para nosotros es bien importante que el maestro no se instale y se quede quieto ahí. Así se mueve o no se mueve, le hacemos el recorrido, le muestra el maestro, mire, hoy caminó por acá, o a ese grupo nunca pasó, hay gente que se queda en un solo grupo. Bueno, para nosotros es importante, también medimos eso. Bueno, el 80% de los maestros que observamos se levantan de la silla y caminan. Pero bueno, hay otras cosas que suceden menos, por ejemplo, el 68%, que es la interacción entre los estudiantes, cómo interactúan los estudiantes entre sí, cómo discuten entre sí, eso todavía nos falta mejorar. Pero tenemos algunas cosas con las que vamos mejorando y otras que todavía tenemos que trabajar. Pero a partir de estas observaciones nosotros podemos trabajar con los maestros para ver dónde tenemos que mejorar. No está así como al vacío, sino que tenemos una pauta, a partir de esa pauta vemos que tenemos que mejorar. Entonces hay otra parte que también todavía tenemos que seguir mejorando, que es por ejemplo el cierre de la clase. Es bien importante cuando, bueno, ustedes son todos docentes, cuando uno termina una clase hacer un cierre, es decir, terminar la clase, ver, sacarlas como para los procesos de metacognición, terminar ese proceso. Bueno, el 72% de las clases terminaron, el resto cerraron, digamos. El resto no, porque el maestro sale corriendo, porque no sé qué, como que no hay tiempo, ¿no? En la escuela pasa mucho como que no hay tiempo, andamos corriendo. Pero cuando miramos un poco más en detalle qué pasa en ciencia, ahí sí que nos falta un camino bastante mayor. Por ejemplo, nosotros dividimos los niveles de discusión, dividimos las habilidades científicas, digamos, para ponerle de alguna manera, en 4 niveles, de 1 a 4. 4 es lo máximo y 1 es lo mínimo. Entonces, vemos, por ejemplo, acá yo puse nada más las aulas, el porcentaje de aulas que están en nivel 3 y 4, o sea, la gente
están sucediendo cosas más intensas. Entonces, discusión de ideas científicas entre los niños y eso, o que el maestro promueve ese tipo, que el maestro las promueva, y a 38% de las clases, o sea que nos falta un camino. Construcción de explicaciones científicas a partir de los datos que se toman y que el maestro logre que los niños construyan explicaciones, que él les haga las preguntas para que los niños construyan explicaciones. También el 38% de los maestros lo logran, el resto no. O sea que les quiero decir, no es muy fácil. Tenemos que seguir trabajando, pero a partir de la pauta es más fácil trabajar con los maestros, porque uno se puede sentar y decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer para hacer esto? Los dos, ¿cómo nos ayudamos para ir mejorando? O sea que tener las pautas nos sirven para seguir el camino, ¿no? Y también podemos ver cómo el maestro va mejorando de año a año, ¿no? O sea que podemos ver la trayectoria de los maestros, y eso también es enriquecedor. Bueno, hemos hecho pruebas a los maestros, las voy a pasar de largo porque los resultados son parecidos a los resultados de esta mañana de los estudiantes. Pero usamos, lo que les quiero decir es que usamos parte de lo que vemos en la clase, más por ejemplo las pruebas de los maestros, más la prueba de los niños para tratar de reenfocar, ¿no? Este año, por ejemplo, hicimos una prueba, un pretest ahora al inicio de año, y estamos yendo a todas las escuelas a hablar con los maestros y con los directores para contarles, primero a los directores y ahora con los maestros, para contarles, mire, así están los niños, estas son las habilidades científicas, así están en su escuela, así están en su región, así están en Panamá. Como para sacudirlos también, es que, ay, no, mi escuela tiene que estar mejor, vamos, para que le pongan un poquito más de energía. Bueno, esta es parte de las cosas que observamos para hacer los programas de desarrollo profesional. Pero bueno, también tenemos escuelas a las que nos va bien, ¿no? Tenemos escuelas en las que hay que empujar más y otras escuelas que ya están más establecidas con maestros que ya están mucho más claros en lo que estamos proponiendo. Entonces, en esas escuelas empezamos desde el año pasado a trabajar en comunidades de aprendizaje, que también la bibliografía muestra que trabajar en comunidades de aprendizaje ayuda a la escuela a mejorar, ¿no? Porque eso es como empoderarse de verdad de tu propio proceso de aprendizaje y sentir que tenés que hacer algo. Entonces sentarte con otro a ver, bueno, a ver, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué me pasa a mí? ¿Cómo lo mejoramos juntos? Eso es lo que nosotros queremos lograr. Quisiéramos que en cada escuela empiezan a surgir comunidades de aprendizaje. Es una ilusión, ¿no? Pero bueno, lo estamos haciendo en algunas escuelas y el facilitador ayuda a que eso suceda, pero estamos tratando de que suceda, corrernos un poquito para ver si nos podemos ir y dejar esas cosas instaladas. Entendemos que es complejo, pero por eso también nos gusta lo del PINCE, porque sentimos que a través del PINCE podemos ir apalancando estas otras cosas, porque el PINCE también pregunta, ¿usted qué hace por el desarrollo profesional de sus maestros? ¿Cómo sus maestros trabajan con los resultados que reciben? Entonces todas estas cosas pensamos que nos pueden ayudar a ir moviendo un poco la luz. Bueno, y a otro grupo de maestros seguimos acompañando, pero dentro de las escuelas que tenemos nos vamos moviendo hacia un grupo de escuelas que se transforman en más autónomas, ¿no? Así que bueno, esto es básicamente el tema de las comunidades de aprendizaje que promueven una formación continua y mejoran a partir de las cosas que cada uno identifica como sus necesidades. Básicamente, así que queremos con estas comunidades de aprendizaje, bueno, construir una cultura de aprendizaje, de liderazgo, que los docentes sean capaces de gestionar su propio aprendizaje, que el docente se conecte con el desarrollo profesional continuo, que los docentes tengan capacidad de establecer relaciones con otros docentes y de intercambiar para mejorar. Así que esas son como las metas principales que tenemos. Ahora, no sé si esta mañana ustedes han visto... ¿Alguien fue esta mañana, profe? ¿Sí? ¿Nadie más? Bueno, estos son... Carrillo, sí. Estos son parte de los resultados que mostraron esta mañana de las pruebas nacionales, de la prueba Crecer, que es una prueba censal, que se realizó en Panamá hace unos años, se hizo en el 2016, esta es la del 2017, que muestra los resultados de ciencia. Todos son horribles, pero los de ciencia son más horribles que todos. Entonces, así como para entender, ¿no? Sí, acá están los nombres de las provincias, lo más fácil de entender de todo. Acá están los nombres de las provincias. Esto es lo mejor que nos pudiera pasar, lo verde oscuro. En el verde oscuro es que los niños ahí sí que son
Pero eso es como fuera de los estándares, claro, como ya lo máximo. El verdecito podría ser lo mismo. O sea, los niños que están entre verde y verde oscuro no tendrían cierta capacidad de utilizar el conocimiento científico, posiblemente hacer buenas preguntas. Los niños que están acá en esta parte de naranja y esta parte que se ve aquí, estos otros niveles, son niños que son muchos, ¿no? 31 más 46 más 3%, como el 80% de los niños de la mejor región están bastante desconcertados en el tema de ciencia. Y en las regiones las comarcas parece que no se han enterado ni que se enseña ciencia en la escuela, por lo menos las pruebas no reflejan que los niños de sexto grado entiendan ninguna de las preguntas que le han hecho, parece. Así que como trabajo no sé, tenemos. Nosotros vamos a ver que nos muestren también los resultados por escuela para entender un poco mejor lo que ha pasado acá. De hecho, el equipo de trabajo de Senací también participó en el diseño de las preguntas, junto con los equipos de Ecuador y Colombia, que fueron los que guiaron este proceso para que aprendamos a hacer buenas preguntas, ¿no? Y para que las preguntas sean comparables entre prueba y prueba. Hay un montón de cosas que hay que aprender a hacer. Bueno, como si la escuchan a Gina, la podrían invitar a Gina Garcés para que presente los resultados. Les podrá contar más en detalle cómo se armó ese proceso, pero bueno, acá participó diferente gente. Lo que les quiero decir es que estamos mal y los resultados son bastante parecidos a los resultados que salieron en la prueba TERCE hace años, digo, en el 2014. En 2014 se publicaron, sí, en 2015 fue que se publicaron los resultados. O sea, y en la ERCE me imagino que saldremos parecidos. Lo que digo, hay trabajo por hacer. Y nosotros que estamos en la escuela tratando de mover, nos damos cuenta también que la ciencia es como el patito feo, ¿no? Cuando hay que suspender algo, suspendemos la clase de ciencia. La clase de ciencia se suspende rápidamente, o es la clase que se corta. O sea, matemática y español todo el mundo le importa que se aprenda, pero ciencia, bueno, menos, ¿no? Y como para aprender ciencia hay que usar, quiero decir, hay que usar lo que uno aprende para que de verdad se incorpore a tu vida. No es aprendiendo de memoria un montón de cosas. Lo que se aprende parece que se olvida, ¿no? Así que sí, parece que se olvida. Por lo menos no saben cómo integrarlo. En estas preguntas que crean las pruebas hay preguntas de diferentes niveles para poder medir estas respuestas hasta allá. De las de nivel alto no contesta nadie, pero las de nivel bajo, la mayoría en nivel bajo. O sea, preguntas muy declarativas seguramente donde la respuesta es obvia. Y el otro detalle, si acá está el 50% de las respuestas correctas, o sea, pocos chicos contestan la mitad de la prueba bien, de la mitad de la prueba para abajo. Como bien decía el expositor esta mañana, estos que tienen 25% puede ser por azar, porque como son 4 posibles respuestas, 25%, profe, puro azar. O sea, contesto la 1, la 2, la 3 o la 4, da lo mismo, da ese 25%. O sea, se hacían 2 maridos y 2 pingües, quedaban con el mismo resultado. Así que tenemos que seguir pensando en este proceso. También, paralelo a este programa de enseñanza de ciencias, además de los diplomados y además de los materiales, también hemos armado un grupito de facilitadores y de profesores de las universidades que trabajan en investigación sobre la propia práctica, porque queremos ir como construyendo otras cosas, ¿no? No solamente, o sea, que ir aprendiendo de nosotros mismos y ir gestando un grupo acá que nos permita aprender de nosotros mismos, que no tengamos que depender de otros aprendizajes. Eso también siempre los invito a... Nosotros mandamos a veces invitaciones, tendríamos que ser más insistentes para incluir más gente, pero estuvimos trabajando con una profesora de la Universidad de Santiago de Compostela. Hicimos 3 talleres, y durante esos 3 talleres un grupo de personas trabajó en investigación, y bueno, esperemos que para fin de año tengan un trabajo publicado cada uno de los grupos sobre cosas que suceden en nuestras escuelas, ¿sí? Para entender mejor nuestra propia práctica. Después también organizamos 2 años seguidos, y vamos a organizar este año, estos encuentros de experiencias. Estos encuentros de experiencias son como una especie de congresito de maestro que hacemos. Al que presenta trabajo, le pagamos el hotel. Al que no presenta, no.
Así que todos los maestros que vienen del interior para poder venir a este congresito que hacemos tienen que haber presentado algún trabajo. No somos muy exigentes en realidad con el nivel del trabajo, porque ya nos parece con que ya se pongan, escriban algo y lo manden, ya nos parece sublime. Y entonces esa es una posibilidad que ellos tienen de mostrar las cosas diferentes que hacen, ¿no? Por eso lo llamamos experiencias de aula, ¿no? ¿Qué es lo que yo hago y que le puedo contar a otro? Y la verdad que han sido dos experiencias súper interesantes para nosotros y para ellos, ¿no? Porque durante un espacio ellos presentan, pero después hacemos talleres, y hay otras cosas que suceden, pero el que ellos puedan contar a otros colegas lo que han hecho ha sido muy, muy interesante. Este año, el año pasado, del anteaño, les decíamos que podían venir de a 2, este año les dijimos que de a 1. O sea que el que viene, nada de que me voy a colar en el trabajo del amigo, nada. El que viene, viene, el que no, no venga. Así que bueno, eso lo vamos a hacer en el mes de septiembre, el segundo receso escolar, de manera que les da tiempo para ir armando algo. Ellos ya saben, en las escuelas ya saben, a estos encuentros vienen maestros de nuestras escuelas de enseñanza de ciencia y otros, ¿no? Los que se enteran, bien, se enteran que pueden presentar. Y también empezamos el año pasado a hacer un premio que se llama Premio Inspira. El año pasado hicimos la primera versión y este año es la segunda versión. Con ese premio nosotros queremos destacar el trabajo de los profesores y de los maestros de ciencia que hacen una cosa diferente en su clase, que son más inspiradores, que la gente los recuerda como el wow, maestro, wow. Y alguien los tiene que proponer, no se proponen ellos solos, sino que alguien los tiene que proponer y hay que llenar una serie de cosas. No es nada más, mando un mail ahí y propongo a María. Tienen que llenar un documento, tienen que mandar una planificación, tienen que tener 3 cartas que digan de diferentes, de los alumnos, de los padres, de los otros colegas, explicando por qué, por qué se presentan o los proponen para el premio. Y el premio del año pasado, y de este año también, fue un viaje a los museos de Washington, de Smithsonian de Washington, por una semana, que son museos de ciencias. Entonces se armó una gira con ellos para que puedan ver los museos, y bueno, es como un premio, pero a la vez es, digamos, inspirador, no es un premio. Y también $1.500 que no le hemos dado todavía, para la escuela, para comprar algo, y este año 3.000 para la escuela, que lo decimos, pero después viene el Estado a ver cómo se lo van a dar, si no se lo pueden dar. Todavía no hemos encontrado el camino, que la idea era darle algo, porque pensábamos, si no le damos algo a la escuela, capaz que nadie los quiere proponer. Así que tomamos una zanahoria ahí para que la gente, no es mucha plata, pero pensábamos que iba a ser, no, las abogadas primero, no llegamos ni a la Contraloría, es las propias abogadas que no, que sí, que no. Pero bueno, vamos a ver. El año pasado participaron 25. Cristel es la modelo del póster. Sí, porque necesitamos a alguien. Cristel es la modelo y la alumna es la hija de otra facilitadora que la pusimos de modelo en los 2 años. Así que sí, esperemos que este año participen más. Entonces también parte del premio fue traerlos a Panamá. Nos tuvimos un fin de semana en Panamá, en la semana que se hizo la Feria del Ingenio Juvenil. Así que los llevamos a la feria, los llevamos a unas actividades de CILAC que estábamos haciendo, los llevamos al biomuseo, a visita VIP al biomuseo, VIP al canal, que nunca habían ido así porque siempre van con los niños y acá estaban contentos de que ay, al fin solos. Así que fue interesante para ellos, estuvieron como un tratamiento de cariño, digamos, por el fin de semana y compartir entre ellos. Y bueno, y al final el presidente les dio el premio porque justo coincidía con la inauguración de CILAC. Así que el premio no lo supieron hasta el día, estaban todos sentaditos ahí se dijo el premio y subieron y el presidente Varela les dio el premio a las 2 maestras, ¿no? A la profesora y a la maestra, a una de secundaria y una de primaria. Así que eso fue interesante y a nosotros nos sirve también para tenerlos como cerca, ¿no? Después cuando hacemos cosas les contamos y bueno, es como tener el grupo de los amigos, digamos, que les interesa la ciencia. Bueno, esto es como la suma de todo lo que hacemos, ¿no? Y bueno, creo que hasta aquí, vean. Este es básicamente el trabajo de los facilitadores, del grupo de facilitadores de Chiriquí, planificando y organizándose. Y bueno, yo creo que en este momento, como siempre en momentos de cambios, tenemos oportunidades. Hoy recibimos los resultados de las evaluaciones, eso lo podemos tomar como una oportunidad, como si uno tensara el hilo de que, bueno, ¿qué vamos a hacer?
tenemos la oportunidad de establecer un sistema de evaluación a nivel nacional que nos devuelva datos, que nos permita utilizar esos datos para empujar la práctica o empujar lo que pasa en las escuelas. Tenemos una promesa de los gobernantes de aumentar el gasto en educación o la inversión en educación, y esa promesa nos permite, bueno, los aumentos de salarios de los docentes también, poder ojalá seleccionar mejores docentes, mejores profesionales que vayan a trabajar en la educación. Y bueno, tenemos que promover también, yo creo, un cambio del currículum hacia una mirada de un currículum más moderno, ¿no? más hacia los tiempos en que vivimos, ¿no? De trabajar por proyectos. Hay muchas cosas que a nosotros nos ilusionan, pero que cuando vamos a la realidad nos damos cuenta que todavía no estamos listos. Por ejemplo, a nosotros nos encantaba la idea, por ejemplo, de trabajar por proyectos en las escuelas, pero primero comunidades de aprendizaje y quizá después por proyectos. O sea, es como paso a paso, porque para poder trabajar por proyectos uno tiene que tener un maestro capaz de hacer muchas cosas que los nuestros más o menos, ¿no? Digo, hay algunos que sí, no digo que no, porque siempre la campana de Gauss tiene unas colitas, pero no es la masa de los maestros nuestros que van a montarse un proyecto que logre que los estudiantes integren distintas materias y tal. Este año en la capacitación hicimos un esfuerzo por lograr integrar desde la ciencia, español, matemática, para que ellos vean cómo se va develando eso de integrar, porque al final la vida es un poco mezclada. Quizás no se puede dar todo integrado, pero algunas cosas sí, que los niños no vean que está todo cuadradito. Y al final para eso tenemos un solo maestro, ¿no? Para que ese pueda hacer diferentes cosas, no. Así que bueno, oportunidades para verlo. Bueno, muchas gracias y bueno, preguntas. Que trabaja en enseñanza de ciencias, Cristel y Linet, que son parte del equipo, que ellas son las dos coordinadoras que van todos los meses a las regiones para ver qué está pasando en las regiones y se reúnen en cada una de las regiones, porque armar un proyecto a nivel nacional implica también todas esas cosas, ¿no? Darle seguimiento, ir, ver. Ilsa Austin, que también trabaja con los químicos en la parte de evaluación. Que se levanten. Bueno, esas son, sí. Párense, muchachos, ustedes también. Y las chicas que son facilitadoras para el Miguelito y el Panamá. El Miguelito y Panamá, siempre por ahora. Así que bueno, no sé, preguntas. ¿Ustedes quieren decir algo, chicas? Empezar de vuelta. ¿Qué tal la experiencia? Buenas, Sí, se oye. buenas tardes, María Herrera. ¿Qué valor tiene o qué peso tiene la lectura comprensiva en el aprendizaje de la ciencia? ¿Qué han notado con respecto a eso? ¿Han evaluado ustedes esa situación? Sí, de hecho, una de las comunidades de aprendizaje trabaja en temas de comprensión lectora y aprendizaje de ciencia. Y de hecho también lo vemos en las evaluaciones, profe Bea, porque vemos cómo les cuesta, nosotros evaluamos a los niños, ¿no? Y vemos cómo les cuesta a los niños de cuarto grado a veces leer la pregunta, no entienden lo que están leyendo. Y para tratar de abonar en ese tema, le compramos a cada uno de los maestros que están en este proyecto 25 libros de cuentos diferentes y se los dimos en una bolsita para que en cada salón de clase haya 25 libros de cuentos y los usan, a veces sí, a veces no. Creo que tenemos que renovarlos para que haya más, pero a mí particularmente me entristeció un poquito ver que no se emocionaron. Yo pensé, a mí me emocionaba la idea de llegar con los libros de cuentos, y los maestros, bueno, eso, profe, les voy a decir que me hirió el alma, porque yo pensaba, bueno, si no tengo ningún libro en mi salón de clase y me regalan 25 libros, que son todos distintos, y puedo armar el libro viajero, no sé, lo que sea, puedo poner a lo largo del año a cada niño a leer 25 cuentos. Si en cada grado los niños leen, no sé, 7 cuentos en el año, ya estamos wow. Pero, bueno. Y en muchas escuelas los facilitadores tuvieron que ir a sacarlos de la dirección y llevarlos a los salones porque no valoraron como lo pensamos nosotros que valorarían el hecho de tener libros bonitos de cuentos para... Así que, profe, sí vemos que es medio dramático y tratamos de promover, y Ilsa trabaja bastante en ese tema. Una de las ideas y propuestas que hay es que haya una educación holística y usted más o menos se aproximó cuando habló de la integración
y de la, es decir, de la personalización, interacción. digamos. Exactamente, utilizar las materias instrumentales como la matemática y el español para que realmente se le dé ese sentido y esa comprensión al aprendizaje. También quería saber algo sobre eso. Y también vieron la prueba, hay una prueba internacional que tiene unos cuentos que es bastante interesante porque tiene preguntas de distintos niveles y permite que el maestro fácilmente pueda darse cuenta cómo están los niveles de sus estudiantes de comprensión lectora, pero también nos cuesta que los apliquen, nos cuesta que se den cuenta del valor que tiene. Está un poquito devaluada la educación, por eso le puse un círculo ahí, porque estamos como apurados haciendo cosas, los murales, la cosa, pero al salón de clase, a ver, escuchar al niño, un poquito menos. Pero como todos nosotros trabajamos en educación, todos podemos hacer algo. Buenas tardes. Los que no me conocen, soy Antonio Castillero. Yo estuve en la mañana en la conferencia que me pareció excelente. Ojalá todos pudieran compartir. Que uno cree que habla alto, pero no es así. Al final, yo escribí esto para poder preguntar, pero levanté la mano y no me vieron. No tiene nada que ver con el tamaño, sino con la dirección. Sí. Entonces, igual que las preguntas que anoté acá, ahora con ciencias surgen las mismas interrogantes. Los esfuerzos que se están haciendo tanto en lectura como en matemática como en ciencia y las evaluaciones que se han hecho muestran en cuadros como los que se han presentado ahora, los que presenté en aquella ocasión que hablé sobre la lectura y la escritura, y los de esta mañana que incluía matemáticas, ciencias y lectura, me motivan una serie de interrogantes como la siguiente. Me parece que podría enriquecerse el resultado de los trabajos en términos de la magnitud del problema si además de esto se incorporaran asuntos como la siguiente. ¿Qué se enseña? El que se enseña tiene que ver con la información, los contenidos. Porque de repente resulta que pareciera que la escuela pretende que todos quieren aprender lo mismo. Y esto no es así. Hay múltiples publicaciones de autores como Ken Robinson y otros por allí, como otros, ¿verdad?, que han mostrado que no todos los chicos quieren aprender lo mismo. Y por consiguiente, la escuela debería proveer oportunidades para que pudieran aprender aquello para los que posiblemente tengan la mejor disposición para ese aprendizaje. Y a lo mejor también talento para aprender. ¿Y por qué esto me parece importante? Porque todo está ligado también con la lectura y la escritura. Yo le pregunté, luego que se terminó la reunión, le pregunté al expositor que por qué no pensaba en analizar cuáles eran los procesos que conducían a tener los resultados de las pruebas que estaban mostrando y que, igualito que esto que se acaba de mostrar acá, eran totalmente, digamos, frustrantes para todo el que está en el sistema. Porque a pesar de los esfuerzos que se hagan, los resultados muestran que los chicos no aprenden, porque no saben leer, no saben escribir, no comprenden los problemas, se confunden o no les interesa lo que la escuela les está planteando. Entonces el asunto pasa no solamente por el contenido que tendría que analizarse para poder definir cuál es la amplitud de ese contenido en términos de la cantidad de información que tiene que aprender y la profundidad, porque los libros cada vez crecen más. Tres libros de física, química y biología pasan de las 1500 páginas. Y como se acaba de mencionar acá, hay tiempo realmente en la escuela, tiempo disponible para que los chicos aprendan todo eso. Ciencias no solamente se aprende leyendo, sino viendo. Los experimentos leídos no es lo mismo que cuando se hacen.
De manera que repetir una información en una prueba que va a mostrar si aprendí o no, esa información no me dice nada de la capacidad de comprensión de los chicos, más o menos, o de la posibilidad de aplicar las cosas. De manera que las competencias en ese sentido no pueden medirse solamente por lo que el chico es capaz de escribir en un papel, sino de hacer y de explicar y de expresar qué siente cuando hace las cosas. Estas pruebas, lamentablemente, no hablo de la de ciencia, hablo de las otras, no incluyen los aspectos emocionales que tienen que ver con el aprendizaje. Acá creo que todos somos testigos en algún momento de haber escuchado que la gente le tiene miedo a la matemática. ¿Por qué le tienen miedo? Bueno, yo no tengo una explicación en este momento para eso. Creo que no voy a leer todo lo que está acá porque ya ven que es mucho lo que iba a preguntar. Pero quería mencionar lo siguiente. La neurociencia ha mostrado que hay circuitos neurales que tienen que ver con el aprendizaje del habla, de la escritura y de la lectura. Si no consideramos las particularidades de aquello que se quiere que los alumnos aprendan, y si no consideramos que aprender ciencia, en cualquiera de sus expresiones, tiene como base la comprensión de lo que se lee, pero además otras capacidades que también pasan por lo cognitivo, como la capacidad de observación, por ejemplo. Entonces vamos a lo mejor a diluir esfuerzos, tiempo y dinero, sin considerar que la posibilidad de que haya una comprensión de lo que se lee y lo que se ve pasa por el desarrollo de lo que ahora se denomina competencias cognitivas que tienen que ver con el análisis, la síntesis, la comprensión, etc. De modo que yo lo que sugeriría es que, si fuese posible, armar una parte, digamos, complementaria de la investigación que permitiera hilar más fino con aquello que usted acaba de expresar acá, de que evidentemente hay una relación entre saber leer y escribir y poder responder cuestionarios o preguntas o lo que fuera que sea de encuestas en cualquier campo del conocimiento, y la posibilidad real de que los chicos aprendan en atención a las particularidades que tiene el tipo de conocimiento que se quiere que ellos aprendan. Ya no hablo más porque Mariana había pedido. Acá más. Mariana, hay 3 más Mariana. 4. Mariana de Valpelso. Yo no sé, antes de que iniciara la conferencia le iba a hablar algo a la doctora María Ángeles sobre una experiencia que tiene ahora que tengo unos nietecitos Más cerca, Mariana. Unos nietecitos en primera infancia, ¿no? Y uno de los más grandecitos, ahí experimenté lo que es la parte holística, que me están enseñando el reloj análogo, el primer grado creo. Pero no le dicen dibuje aquí la hora que yo dibuje las 10 y 10. No, le dijeron el tren va de Panamá a Colón y sale a las 7 de la mañana, toma 2 horas en llegar. ¿A qué hora llega? Dibuje el reloj y ponga la hora. Ahí me di cuenta que una cosa integral, resuelve problemas, sabe a qué hora va a llegar. Y después había otro, porque es bilingüe, en inglés, que le decía que él tenía que estar allá a no sé qué hora y si llegaba tarde o si había llegado temprano, no sé cómo era la cosa. La pregunta aquí es, porque me surgió la duda, ¿eso se le habrá ocurrido a la maestra? ¿O esa es parte de los problemas que vienen para que los maestros pongan y aprendan a hacer de manera holística, lograr ese aprendizaje de manera holística? No conozco el programa de Haciendo Ciencia, pero hagamos ciencia, pero me pregunto si en la capacitación a los maestros no existe eso de los problemas de ciencia que te pueden poner para que el muchacho vea la parte integral de toda la aplicación, los problemas reales de la ciencia o de la vea que fue para allá y trajo, no sé. O el maestro tiene que pensar y hay que se le ocurran los problemas. Parte de lo de la idea de los módulos es como ayudarlos a que esté algo un poquito más estructurado y que, bueno, puede poner su imaginación a trabajar, pero la idea es que esté más estructurado y que haya buenas preguntas y que el maestro pueda guiarse por esas preguntas para guiar a los niños en ese proceso, ¿no? Y que los niños, si toman una información de algo, esté más o menos estructurado, con cierta libertad, pero con una estructura, que lo ayude al maestro, porque si no contesta las preguntas y en sí. Y el tema de la lectura, nosotros ponemos lecturas también en el medio de las lecciones, porque obviamente nos parece súper importante la lectura y por eso además también compramos los libros, que nos costó convencer a la Contraloría que por qué así compraba libros. Le voy a decir que
fue una historia el asunto de los libros eso, pero sacamos artículos que decían que la lectura era importante para entender ciencia, todo eso lo pusimos en la justificación para la Contraloría para que nos apruebe los libros. La pregunta que hacen los maestros con respecto al cuento, ¿están estructuradas ahí? Algunas cosas sí y otras se les tienen que ocurrir. Lo que pasa es que a veces ellos no consideran que es importante y no las hacen. Eso es parte de lo que las muchachas verán. O sea, hay mucho camino recorrido por recorrer y hay que pensar qué es lo importante que está sucediendo en ese salón de clase, ¿no? Y profe, nosotros estamos hablando de ciencias de primaria, así que las ciencias de primaria más o menos todos la tienen que aprender porque es una ciencia como muy elemental que sirve como para la vida, o sea, entender cómo funciona mi cuerpo anda conmigo, nos vale que entienda más o menos cómo funciona porque me va a acompañar por un rato. Y por ejemplo, también en la historia de la humanidad, digamos, cuando se empezaron a incluir el tema de las ciencias naturales, mejoró muchísimo la salud porque mucha gente entendió y cómo cuidar a los hijos, muchas cosas que parecen simples, pero que si no están en la escuela capaz que nos enseñan, y pasan. Después ya física, química, ya esos son otros cuentos, pero estas cosas de los primeros grados. Acá hay varias personas pidiendo la palabra. Esto no, mire, yo voy a... La profesora Mirta Canamero. Mire, yo quisiera que me explicaran un poquito más esto de los derechos de aprendizaje o trayectorias de aprendizaje, ¿dónde las ponen? ¿Usted sabe por qué? Porque yo estoy también en una investigación de una matemática, desde yo soy profesora de matemática, y también utilizo un material para trabajar con los maestros. Pero esa experiencia que usted dijo, de que usted lo hace, y luego usted da media vuelta y se va, y ellos agarran el libro de Santillán y lo ponen en acción, o el Baldor, y lo ponen en acción y todo lo que hiciste se vino abajo. Y aún más, te dice, pero es que yo tengo que seguir el programa. Y entonces estamos con el programa, nos sacan el programa cada vez y después vuelven con lo otro, les gusta lo que tú le das, pero vuelven y siguen al programa, entonces no entiendo. Entonces, ¿cómo lograron con esto de derecho a aprendizaje, que lo voy a buscar, para ver si puedo encaminar el asunto por otro lado? Pero a nosotros nos pasó el programa. Por eso los módulos se asocian a los temas que tiene el programa, porque si ponemos otras cosas que no sean las del programa, peor todavía. Y a mí me preocupa que siempre estamos con el programa, que tengo que dar, pero después los chicos no aprenden nada. O sea, cariño, paremos un poquito porque se nota que el programa de alguna forma no está funcionando. O sea, lo que estás haciendo no está funcionando. Detente porque no está funcionando. Lo que estás haciendo no te funciona. Entonces, tú estás viendo el cambio en el niño. Entonces, ¿qué quieres? Y usted trabaja en matemáticas, después podemos hablar, porque nosotros tenemos un programita de matemáticas bien. Y yo quiero un profesor que nos ayude un poco a mirarlo. Están en la página web de Meduca, en el portal, profe, los derechos fundamentales están en el portal de Meduca. El portal educativo, Educa Panamá DFA. Me parece muy interesante el punto de vista que siempre me pregunto cómo el maestro logra que el estudiante desaprenda lo que aprendió del nivel anterior. Por ejemplo, en mi casa había unas niñas que estaban en kinder, aprendió las figuras y los cuerpos euclidianos, lo redondo, lo esférico, lo cuadrado, el volumen, y luego esa niña la encuentro en cuarto grado y ya no diferencia no solamente lo redondo de los cuadrados, sino que no encuentra al paso superior, que sería los triángulos, los trapecios y otras cosas. Entonces, ¿por qué esa desaprensión de lo que se aprendió en el nivel anterior? Entonces, se supone que la madurez cognitiva
va cada vez logrando que el estudiante vaya aprendiendo cosas superiores, más complejas. Entonces, tú encuentras un estudiante, digamos, el primer año de universidad, que no es él el culpable, sino la víctima de un sistema que se olvidó de enseñarle geometría, de que se olvidó de enseñarle matemática básica. Y entonces él se encuentra confundido en muchas cosas. Entonces, nosotros tenemos un sistema que en realidad no enseña a leer eficientemente. Por ejemplo, un estudiante le da un libro para que lo lea y demora el año. Y cosas así, ¿no? Son cosas que deben ir, no solamente aprender a leer, sino a leer eficientemente. O sea que con una lectura comprensiva, aparte de que en un tiempo perentorio, ¿no? No le va a dar un libro para que lo lea todo el año. Eso es muy ineficiente, ¿no? Entonces, cuando el estudiante llega a la universidad, quiere que el profesor vaya avanzando, igual que el estudiante de secundaria viene y entra de una primaria que no le impulsó a ser eficiente, aunque fuera en la lectura. Esa es una cosa que a mí me parece muy interesante, cómo el estudiante va desaprendiendo lo que aprendió en el nivel anterior. Porque tú entras a un aula de clase de quinto grado y dices, no, el maestro no me enseñó eso. No lo aprendió. No lo aprendió o lo desaprendió en el camino, ¿no? Desde lo que enseñamos, de los que nos ponemos del otro lado, cómo se arma ese camino para que lo que aprenden primero lo vuelva a usar, porque al final se imagina todo lo que uno aprende desde que va a kinder hasta que termina la universidad y lo que se acuerda después. Es mínimo frente a todas las cosas que uno ha aprendido. Yo pienso en física, química, analítica. Me quedó ya en un recuerdo brumosísimo, ¿no? Porque nunca, no lo que uso, hace 30 años que no hago ninguna ilusión, o sea, así que uno tiene que volver a usar, y el proceso de armar un programa implicaría también pensar en esto lo tengo que volver a poner porque esto me va a servir para que salten acá y esto lo vuelvo a poner y a esto ya no lo pongo más porque tiene menos importancia, ¿no? O sea, ¿cuáles son como las cosas indispensables que tengo que saber para pasar a lo siguiente? Pero el que diseña el currículum tiene que tener esas cosas en la cabeza, o los que diseñan, los que arman el mapa curricular, lo que se va a olvidar, bueno, que se olvide, pero de esto no se puede olvidar, esto lo necesita para irse para acá, esto no, o sea que lo tengo que volver, pero tengo que construir ese camino con cierto pensamiento, o sea, los que lo construyen, ¿no? Pensándolo, no, bueno, a mí me gusta este tema y lo pongo, sino, ¿esto qué hace ahí? ¿Por qué está ahí? ¿Cómo lo continúo? ¿Cómo lo construyo? Yo digo, no es que nosotros no tenemos la solución ni por asomo, ¿no? Más bien tenemos muchos problemas. Es como un contacto con la realidad, pero uno se desespera porque dice, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cuáles son las 3 cosas que hay que tocar para que esto, 4 o 5? No puede ser todo, o sea, para mí los directores son una clave, para mí el PINCE es clave, para mí la evaluación es clave. Porque si evaluamos y devolvemos a la escuela y a la escuela llega un sobrecito con sus propios resultados, bueno, algo tendrá que hacer, ponerse a pensar un poquito. Si eso se relaciona con el PINCE, no sé, siento que tiene que ser un poco más integral. Si están todas piezas separadas, si nadie pide cuentas de lo que está pasando, y no creo que, no la evaluación para una condena, la evaluación para entender y decir, bueno, miren, tenemos un problema, vamos a sentar, o sea, la evaluación que nos convoca a hacer algo, y a no condenar a los niños. A mí la verdad que la condena de los estudiantes me parece dramática, ¿no? Cuando uno ve que, no sé, los estudiantes están en 5º grado, nosotros vemos un 4º grado, por ejemplo, ahora que estamos haciendo las evaluaciones, ¿no? En San Miguelito, hay escuelas que los chicos no entienden nada de las preguntas que están leyendo. Y están los chiquitos venezolanos que han caído de distintos y ellos van entendiendo todo, porque seguramente vienen como de otro contexto y terminaron ahí. Y estos estaban, o sea, y dice, pero ¿qué pasó primero, segundo, tercero? ¿Cómo está en 4º? Y no, ¿quién le prestó atención a ese niño? ¿Quién dijo, para? A ver, ¿qué está pasando? El maestro, ¿cómo le dice? O sea, agarran los padres, se me sientan acá al lado, o sea...
está en español. O sea, no, es una cosa como también, digo, desde el ministerio o desde la persona, desde yo maestro con estos niños, ¿no? Y más toda la inclusión y todos esos otros enredos que nos acompañan, que también es difícil de pobre maestro, así, por el otro lado del maestro, ¿no? Pobre maestro que a veces lo superan las circunstancias. Sí, Sergio Gómez. Sergio Gómez. Yo soy biólogo. Y lo vi. Estoy hablando de biología. No es que pasa que el micrófono no. A ver. Soy biólogo y la escuché hablar de biología y me dice que el pensum que mira usted en primaria tiene mucho de biología. Pero es que el concepto como se diseñó de ciencias naturales son más un contexto de la naturaleza. Pero yo veo que los muchachos cuando llegan a la universidad vienen sin un concepto real y no. Los biólogos somos usuarios de la química, de la matemática, de la física, tenemos que tener un nivel para entender y integrar todo eso porque es la ciencia de la vida. Tenemos que analizar la vida y vemos que ahora se da primaria y secundaria y sin embargo la gente no entiende el contexto de la vida en la que vive, del entorno en que vive, ni siquiera sabe analizarlo. Por eso los problemas climáticos que tenemos es porque la sociedad no entiende. Y tampoco entiende, incluso a niveles profesionales de la universidad, no entiende el entorno en que vive. No es el micrófono. Que no entiende, la gente no entiende el entorno en que vive. Yo veo aquí unas biólogas, la profesora Allende. Pero cuando uno trata de explicarle, por ejemplo, qué es un árbol, cómo se crece, cómo la interacción, la física, la química, cómo está la ciencia de la vida. Y lo vemos en los libros de primaria, lo veía con mis hijos, lo veo con la no entiende, a veces ni el mismo maestro. Yo vengo de, mi mamá era maestra, graduada de la Normal de Santiago, y crecí en un mundo de maestros, cuando se planificaban y lo que hacían. Pero el maestro va a enseñar lo que a él le enseñaron, y lo que él cree que sabe, y eso es el entorno que le está dando a la persona. Y si ese sistema, lo que aprendió, ya fue desfasado, ¿cómo hacemos, Sergio, para deshacer al maestro de lo que tiene en el entorno, muchas veces equivocado, para enseñar cosas nuevas? La ciencia tiene una máxima: las verdades de hoy son las mentiras de mañana. ¿No es así, profesora? Profesora, el conocimiento va avanzando, y lo que hoy te decía, yo aprendí en estudios superiores cómo se forma una molécula de agua. Y nosotros decimos H2O es tal cosa, sin embargo, si vamos a la parte molecular, es mucho más complejo. Pero nunca nos lo enseñaron. Cómo yo deshago ese conocimiento que tiene un maestro para que reincorpore el nuevo conocimiento y lo transmita a los estudiantes. Y lo que son, le decía aquí mi tocayo Sergio, químico, analítico, no es culpa del estudiante, es culpa de lo que le están enseñando, porque un maestro, por ejemplo, mi mamá le gustaba dar primer grado, primaria, primero o segundo grado, porque esa es la fase inicial de formación. Si no lo formo bien aquí, cuando llega a sexto grado va mal. Y se hizo una investigación, me tocó hacer una investigación en el CIMENME, cuando estaba la profesora Matilde Zamudio, de cómo se aprendían las matemáticas desde kinder hasta sexto grado. ¿Y qué se descubrió? Cuando pasaba primer grado, el maestro había enseñado ni las 3/4 partes del currículum. No había llegado a las 3, quizá a la mitad. Y de eso el estudiante, si acaso, había aprendido 1/3 de lo que había enseñado el maestro. Cuando llega a segundo grado, el maestro asume que el niño y el maestro cumplió con el pensum y sigue al siguiente nivel porque eso le exige el sistema. O sea, llegó con un barquito de papel con deficiencia y terminó con un cayuco o un barco, y cuando llega a la secundaria llega con un transatlántico de deficiencia. Entonces todo el sistema está hecho así. ¿Cómo podemos transformar? Y usted que viene de Argentina, el sistema se ha transformado, pero desde la base. Ya no sirve cambiar el currículo si no cambiamos al ente que es el que está enseñando. Lo mismo que pasa en la universidad. Aquí el maestro y los profesores que se están constantemente renovando, y los que estuvieron aquí, ustedes saben lo que cuesta incluso en la universidad cambiar la mente de los profesores que están aquí. Dice, yo aprendí así, así voy a seguir enseñando. Entonces, si eso está así, esos son los que están formando a los que van a ser los profesores en secundaria, y los que forman a la gente en las normales, a los maestros.
Ahí está el problema. Porque es lo que decía la profesora. ¿De qué sirve que le haga un programa de matemáticas si yo voy a lo que aprendí de valor y las otras cosas? Al sistema anquilosado y a no pensar. Es difícil. A los profesores mismos aquí les cuesta, profesora, usted que está en la Secretaría General, la transformación de los profesores aquí. Aquí yo fui secretario ejecutivo del Congreso Universitario de la profesora Argentina Jin. El Congreso Universitario que se hizo en el 90. Aquí lo manejé por un año, era secretario ejecutivo. Y usted no viera lo que nos costó a nosotros. Y la profesora que participó en eso fue terrible, terrible, para poder llegar a tratar de hacer lo que es la transformación de la universidad hoy. Miren cuántos años van casi 19 años de ese congreso, y todavía vamos para una cuarta parte de la transformación, porque como decimos, un dinosaurio que no quiere cambiar. Entonces nosotros formamos a los profesores que van al sistema de secundaria, y los otros forman a los otros, y es un círculo vicioso. Y por eso, tanto yo no veo, la pregunta es ¿por qué yo veo física, química, matemática y no veo la biología? Y con el problema climático que tenemos ahora, la gente no está entendiendo qué es lo que está pasando. Todo el mundo quiere hablar del clima, de la biología, de todo lo demás, y no entiende ni siquiera qué es lo que está pasando. Buenas tardes, soy la profesora Josefina Zurita y estoy en otra esfera de poder. Yo soy historiadora y por eso estoy aquí. La profesora Araceli me dice ciencia, yo digo, yo voy para allá, porque imagínese usted, la frase que me llama la atención es modelo, educar para lo desconocido. Imagínense que yo voy a dar historia de Panamá en el mundo global en la Facultad de Ciencias y le pregunto a los estudiantes, explíqueme qué es historia. Bueno, casi caen en un colapso nervioso y la profesora pues le da algo porque cómo no saben historia. Entonces yo le preguntaría, ¿qué puedo hacer yo para que mis estudiantes de física participen en la comunidad CAF? Porque quiero que ellos comprendan cómo la historia se puede asociar con los estudios científicos. Y la pregunta también sería, ¿cuándo CENACYT va a hacer un acto de conciencia y de contradicción y pedir perdón? Porque no hay humanidades en estos proyectos. Estamos en crisis las humanidades y no se han acordado de nosotros. Eso quería conocer. Sí, porque yo no estoy de acuerdo con esa historia del siglo XIX que todo el mundo hoy proclama, que yo creo que es la historia de bronce que debe quedar en los libros. Aquí lo aprendí. Entonces, ayúdenme para enseñar a los desconocidos, a los físicos, a los estadísticas y a los biólogos. Sí, porque en la Universidad de Panamá, en el tronco común, se habla de la enseñanza de la historia, que está pues en crisis, y creo que no debemos enseñar historia. Acá el maestro Castillero conversamos por ley, pero bueno, hay que adaptarse a estas enseñanzas. Porque después sigue hablando de la historia, de hecho, y habla de la Revolución Francesa, y habla de mirar de usar la Revolución Francesa para mirar la realidad actual. Nos lleva a nuevas reflexiones. Y sobre todo, fíjense que quedamos profundamente perplejos precisamente porque vemos que no avanzamos. Entonces, aquí hay algo mucho más fundamental. Mi lectura es que como sociedad tenemos un problema de no comprometernos. Porque eso que señalaba aquí Sergio es cierto, el profesor asume que otro ya lo enseñó y yo voy para adelante, pero eso no es así. Eso ocurre en la primaria, en la secundaria y en la universidad, y mis colegas lo dicen. Eso lo tenían que haber aprendido el año pasado. Yo voy para adelante, y resulta que al final, como dice Sergio, la gente termina con un transatlántico de brechas y de ausencias. Mi lectura personal es que la sociedad panameña tiene un profundo problema de no comprometerse con lo que hace. La inmensa mayoría de las personas vive en su zona de confort y es muy fácil criticar. Entonces todos somos críticos de arte, de ciencia, de política, de fútbol. Cuando se acaba el partido todos sabemos lo que había que hacer.
y a qué jugador había que meter y a cuál había que sacar. Pero no nos comprometemos con los resultados como sociedad. Ese es el problema, ¿ya? Y qué bueno que acá dice la doctora María Heller que Senacid está ahora también arropando las ciencias sociales. Porque, ojo, este resultado que vemos en las ciencias naturales y exactas es porque hay un problema en la sociedad. Un problema sociológico tenemos como sociedad.